Contexto de los proyectos de construcción. Factibilidad económica y financiera. Hoy hablaremos sobre el equilibrio económico. ¿Qué es el equilibrio económico en el contexto de un proyecto de construcción? Bien, esta es una pregunta que no es tan fácil de responder, por lo cual tenemos que ir hacia otra especialidad, que es el derecho, en particular el derecho administrativo. Cuando se aplica la regulación de contratos, se habla de dar una obligación de mantener una equivalencia honesta en las prestaciones. Eso es lo que significaría el principio de equilibrio económico y financiero. La equivalencia honesta en las prestaciones va en ambos sentidos, tanto del cliente hacia el contratista como del contratista hacia el cliente. Si hablamos del equilibrio económico, en tanto que prestación económica, que digamos, desde el punto de vista del contratista, el contratista debe de obtener sus ingresos, que serán recaudados a partir de lo que le brinde el cliente, los ingresos, de un lado, en la balanza, y de otro lado propone que esto corresponde a unos costos propios del proyecto, así como la utilidad del proyecto. Y este es el modelo de equilibrio económico que se plantea desde el momento de la licitación, porque un contratista tiene que ofrecer, construir el proyecto de construcción, pero a cambio de eso, lograr una utilidad. Entonces, el contratista logra equilibrar sus ingresos con el costo y utilidad. Y en tanto que esto se mantenga, entonces se logrará que exista equilibrio económico. Pero esa es una situación ideal, no siempre se logra. Y entonces lo que ocurre en algunos casos es que el nivel de ingresos es igual al nivel de los costos y aquí ya el contratista ha desaparecido su nivel de utilidad. Entonces, si el contratista quisiera tener el mismo nivel de utilidad, ya la balanza o el equilibrio estaría desproporcionado. Sin embargo, el contratista toma riesgos al momento de ejecutar un proyecto y mientras se encuentre dentro del alcance, dentro del cumplimiento contractual, este desbalance o esta pérdida estaría siendo asumida por el propio contratista. Entonces, esas son situaciones difíciles, pero existen también situaciones donde el costo ya termina siendo mucho mayor que los ingresos. Y entonces aquí el contratista definitivamente no solamente está perdiendo su utilidad, sino de que está colocando o aportando de sus propias finanzas en el proyecto, lo cual ya genera un desequilibrio dentro de la relación contractual. Y aquí es lo que hay que resolver la pregunta. Si esas condiciones desventajosas las pudo advertir el contratista antes de la firma del contrato o en algunas condiciones no previsibles. Y ahí es donde se puede juzgar a partir del equilibrio económico que algunas condiciones no previsibles pueden dar derecho a que se puedan incorporar adicionales de obra. Por esto que los estudios antes del inicio de los proyectos son muy importantes para poder definir y evitar estas situaciones donde los costos empiecen a superar el monto previsto del proyecto. Podemos decir también en líneas similares que puede existir justamente lo inverso. Cuando los costos son mucho menores que los que se necesitan para el proyecto. Y entonces acá, dado que el nivel de ingresos o monto de proyecto es el mismo, los costos son pequeños, la utilidad para el contratista crece significativamente. Y también se estaría produciendo un desequilibrio económico, en este caso para el cliente. Sin embargo, siempre y cuando el cliente puede observar si han habido condiciones desventajosas donde el contratista pudo haber sacado alguna ventaja inusual, incumplimiento de las especificaciones técnicas, por ejemplo, colocando material de baja calidad para poder lograr esos niveles de utilidad.
Pero también existe el caso, pues, del derecho contratista a buscar innovaciones. Si esto es producto de la innovación, naturalmente, en los siguientes proyectos, estas eficiencias del mercado serán tomadas por otros contratistas y por lo tanto ya pasará a ser de una ventaja tecnológica temporal a una condición de mercado. Existen otras situaciones que son también importantes e interesantes de analizar si esto forma parte de o son consecuencia de un monopolio o de un mercado cautivo, cuando existen contratistas muy especializados que solamente hacen un solo tipo de obra y entonces pueden juzgar a generar utilidades de ese tamaño. Y eso ocurre, por ejemplo, cuando se tienen, en algunos casos, de servicios, de infraestructura de servicios lineales. El operador, el concesionario del servicio puede decir, yo contrato un solo tipo de contratistas y obliga a pagar a ciertos clientes para que se pueda realizar la obra con estos contratistas. Debido a que no hay libertad de elegir a los contratistas, se puede generar un mercado donde existen utilidades demasiado elevadas y que no generan de ninguna manera un equilibrio económico a favor del mercado. Y eso es lo que se tiene que tratar de diluir para evitar que existan o se formen las condiciones de monopolio de mercados cautivos. Podemos decir finalmente que el equilibrio económico surge como una necesidad de mantener relaciones honestas como producto de un ejercicio colaborativo para el bienestar común entre las partes, tanto entre el cliente o de parte del cliente como de parte del contratista. De otro lado, las posiciones de dominio de una relación contractual pueden generar desequilibrios económicos y también injusticia, y por lo tanto, de alguna de las dos partes es posible que se generen reclamos para poder restablecer el equilibrio económico.